Me sequé las manos en el delantal mientras miraba el reloj. Eran casi las 6, lo que significaba que pronto la casa se llenaría de ruido, conversaciones fuertes y exigencias. Durante 4 años, he vivido con la constante sensación de ser solo una sombra en mi propia casa. Me llamo Merle Frog. Tengo 68 años y trabajo de cajera en la ferretería Old Corner de Babas. Hace 4 años, mi esposo Lloyd falleció. 45 años de matrimonio terminaron repentinamente cuando su corazón se paró justo en la mesa. Todavía me estremezco al recordar cómo se atragantó con su pastel de manzana favorito y cayó de bruces en su plato. Mi mundo se derrumbó. Los niños vinieron al funeral, Terence con su esposa Ñola y Wanda con su esposo Pierce y sus 3 hijos. Dijeron todo lo que debían decir, me abrazaron y me prometieron su apoyo. Una semana después del funeral, cuando todos se habían ido, me di cuenta de que estaba completamente sola en la enorme casa que Lloyd y yo habíamos comprado hacía 30 años. La casa se sentía vacía y con eco. Deambulaba de una habitación a otra, hablando sola solo para oír algún sonido. Fue entonces cuando Terence me llamó con una gran idea. Él y su familia se mudarían conmigo temporalmente hasta que ahorraran para la entrada de su propia casa. Un mes después, Wanda llamó para decirme que tenían problemas con el casero y me preguntó si podían quedarse conmigo un par de meses. Acepté, por supuesto. ¿Qué mejor que una casa llena de familia? Pero un par de meses se convirtieron en 6, luego en 1 año, luego en 2, luego en 3, y ahora llevan 4 años viviendo aquí. Mi casa ya no me pertenece. Mis reglas ya no rigen. Mi vida ya no me pertenece. Abuela, ¿estás otra vez en el baño?, gritó mi nieta Greer, de 13 años, al salir de la ducha esta mañana. Necesito peinarme. Llego tarde al colegio. Lo siento, querida, murmuré, aunque solo había estado en el baño 10 minutos, no 1 hora como suele tardar Greer. Siempre te disculpas, pero nada cambia, resopló, poniendo los ojos en blanco. Fui a mi habitación, el único lugar que me quedaba. Sin embargo, incluso allí, no podía sentirme como en casa. Willow, mi nieta de 10 años, solía entrar sin llamar y se llevaba mis cosas sin preguntar. Y Lawrence, mi nieto de 8 años, pensaba que mi habitación era el lugar perfecto para jugar al escondite. Me vestí rápidamente y bajé a la cocina a preparar el desayuno para todos. Se había convertido en mi deber tácito. Nadie me lo pidió. Simplemente esperaban que lo hiciera. Mamá, ¿tienes 20 pesos para el día de pago? Terence apareció en la cocina, ya vestido con su uniforme de gerente de centro de llamadas. Los chicos y yo tenemos que contribuir para un regalo para el jefe. Claro, cariño, busqué mi bolso. 20 pesos que nunca devolvería, como todos los demás préstamos, hasta el día de pago. Gracias. Eres la mejor, me besó en la mejilla y tomó una tostada del plato. Tengo que irme. Llego tarde. Ni siquiera se sentó a la mesa. Tampoco Ñola, que entró en la cocina 1 minuto después, abotonándose la blusa mientras caminaba. Miriam, ¿podrías recoger a los niños del colegio hoy? Tengo que hacer horas extras en contabilidad, dijo sin siquiera saludar. Wanda no puede. Tiene una reunión importante con un cliente. De acuerdo, respondí, aunque planeaba ver a Letty, mi única amiga, hoy. Tendría que cancelar nuestra reunión otra vez. Ñola asintió, cogió una manzana del jarrón y desapareció también. Los niños aparecieron después, ruidosos y exigentes. Greer se quejó de que no tenía nada que ponerse, a pesar de que su armario estaba a rebosar. Willow se quejó de que no quería avena, quería cereal de chocolate. Lawrence tiró su vaso de jugo al suelo y ni siquiera se disculpó. La abuela lo limpiará, dijo encogiéndose de hombros mientras yo buscaba un trapo. Wanda y Pierce fueron los últimos en bajar. Mi hija, como siempre, lucía impecable, un traje de agente de seguros, maquillaje perfecto, ni una palabra fuera de lugar. Pierce, su esposo, trabajaba en un almacén, pero se comportaba como si fuera al menos el director de una empresa. Mamá, hoy llegamos tarde, dijo Wanda, untando mantequilla en su tostada. No nos esperes despierta. Dejaré algo en la nevera, respondí automáticamente. No, comeremos fuera, espetó. Solo no cierres la puerta con llave. Media hora después, la casa estaba vacía. Me quedé sola con los platos sucios, la ropa tirada y la comida a medio comer, la escena habitual. Ordené lentamente,
Me vestí y fui a trabajar a la ferretería Old Corner. Buenos días, Merle, me saludó Wood, el dueño de la tienda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Forcé una sonrisa mientras me ponía el delantal. G era un buen jefe. Cuando necesité un trabajo urgentemente tras la muerte de Lloyd, me contrató sin rechistar, a pesar de no tener experiencia como cajera. Lloyd siempre se había sentido orgulloso de que su esposa fuera ama de casa. Un hombre debe mantener a su familia, solía decir. Y lo hizo mientras vivió. Tras su muerte, resultó que nuestros ahorros no eran tan grandes, y su pensión era irrisoriamente pequeña. El día se hizo interminable. Los clientes iban y venían. Revisé los artículos, sonreí y les di el cambio. Durante mi hora de almuerzo, Letty llamó para cancelar nuestra reunión. ¿Estás cuidando a tus nietos otra vez? Podía oír la desaprobación en su voz. Muriel, estás dejando que se aprovechen de ti. ¿Qué se supone que debo hacer, Letty? Son mis hijos, mi familia. Eres su madre, no su empleada doméstica, espetó. Tienes que. Lo siento, hay un cliente, interrumpí, aunque no había ningún cliente. Simplemente no quería escuchar lo que ya sabía. Después del trabajo, recogí a mis nietos del colegio, como prometí. Se subieron al asiento trasero de mi viejo Honda y enseguida empezaron a discutir. Greer exigió ir al centro comercial. Willow quería helado, y Lauren simplemente se estaba poniendo difícil. Nos vamos a casa y luego te llevo a donde quieras, dije, intentando sonar firme. Pero abuela, protestaron al unísono. No, primero a casa, insistí, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza por los gritos. En casa, les preparé un refrigerio, luego llevé a Greer al centro comercial donde se encontró con sus amigas, les compré helado a Willow y Lawrence, y luego los llevé a dar una vuelta por la ciudad durante una hora más porque estaban aburridos en casa. Para cuando volvimos, me sentía fatal. Pierce llegó a casa por la noche. Se dejó caer en el sofá y encendió la tele a todo volumen. Pierce, ¿puedes bajar el volumen?, pregunté con cautela. Me duele la cabeza. Es hora de relajarme, Merle, espetó sin mirarme. He estado trabajando duro todo el día en el almacén. Me aparté. Era inútil discutir. Fui a la cocina a preparar la cena, aunque Wanda dijo que comerían fuera. Pero Pierce estaba allí y los niños tenían hambre, así que tuve que cocinar. Durante la cena, Pierce y los niños comieron en silencio, absortos en sus teléfonos. Intenté conversar, preguntándoles a los niños sobre la escuela y a Pierce sobre el trabajo. Obtuve respuestas de una sola palabra o solo asentimientos. Abuela, has añadido demasiada sal otra vez, hizo una mueca Greer, apartando su plato. No puedo comer esto. Lo siento, querida, dije automáticamente, alargando la mano hacia su plato. Y el pan está duro, añadió Pierce. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la tienda? Ayer, respondí en voz baja. Compré pan fresco, pero, no importa, me interrumpió. Solo ten más cuidado la próxima vez. Después de cenar, estaba lavando los platos cuando Terence y Ñola llegaron a casa. Pasaron junto a mí y entraron en la cocina, hablando en voz alta de una película que habían visto después del trabajo. Mamá, ¿qué hay para cenar?, preguntó Terence, abriendo la nevera. Pollo guisado con verduras, respondí. Otra vez te dejé ragú. Ñola hizo una mueca. Ya lo comimos la semana pasada. ¿Puedo calentar algo más?, ofrecí. No, no te molestes, suspiró Terence. Solo danos eso. Pero añade más pimienta, porque la última vez no tenía sabor. Recalenté la cena en silencio, añadiendo pimienta como Terence me había pedido. Comieron, comentando su día, ignorándome por completo, como si fuera parte del mobiliario de la cocina. Wanda fue la última en regresar alrededor de las 10. Se veía cansada pero contenta. ¿Están todos dormidos?, preguntó, quitándose el abrigo. Los niños están en sus habitaciones. No sé si están dormidos. Pierce está viendo la tele. Terence está en su habitación con Ñola. De acuerdo, asintió y se dirigió a las escaleras, pero se detuvo de repente. Mamá, necesito que cuides a los niños mañana. Es mi aniversario con Pierce y queremos salir a cenar. Se lo prometí a Letty, comencé. Letty otra vez, Wanda hizo una mueca. Mamá,
es solo una noche. ¿Tu amiga es más importante que tu familia? No, claro que no, cedí. Yo cuidaré a los niños. Genial, sonrió Wanda y subió las escaleras sin siquiera dar las gracias. Me quedé solo en la sala. Miré el reloj. Eran casi las 11. Mañana tenía que madrugar, preparar el desayuno e ir a trabajar. Me levanté despacio y me dirigí a las escaleras cuando vi un sobre en la mesa junto a la puerta. Debió de haberlo traído el cartero, y yo no me había dado cuenta. Al abrir el sobre, sentí que se me resbalaba el suelo. Era una factura de servicios públicos, una cantidad enorme, $3,700, y una advertencia de que si no pagaba en 3 días, me cortarían la luz, el agua y el gas. 3,700 pesos. Esos eran todos mis ahorros para un día lluvioso. Ese día aparentemente había llegado. Me hundí en una silla, releyendo el aviso. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Siempre había pagado todas mis facturas a tiempo. Entonces recordé. Hace 3 meses, Terence dijo que se haría cargo de las facturas de servicios públicos para aliviarte un poco, mamá. Le di las facturas y el dinero. Debió haber olvidado pagarlas. O tal vez gastó el dinero en otra cosa. Y lo mismo ocurrió en los meses siguientes. Y ahora estaba allí sentada, mirando el periódico, sintiendo cómo la desesperación crecía en mi interior. Todos creen que soy un cajero automático, una sirvienta, invisible. Pero, ¿qué puedo hacer? Esta es mi familia, mi única familia. Mañana tendré que retirar todos mis ahorros y saldar esta deuda. Y entonces, algo tiene que cambiar. No sé qué, pero esto no puede seguir así. Ya no puedo ser invisible en mi propia casa. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Con estos pensamientos en la cabeza, subí lentamente a mi habitación, me tumbé en la cama y cerré los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Mañana sería un nuevo día, y tal vez traería una solución. El banco abría a las 9 de la mañana. Me quedé en la puerta 10 minutos antes de abrir, agarrando mi libreta de ahorros como si fuera mi único tesoro. En cierto modo, lo era, 3,826 pesos con 43 centavos, todo lo que había ahorrado en 4 años como cajero. Dinero que había ahorrado para reparar el techo, una lavadora nueva y un día lluvioso. Y ahora ese día lluvioso había llegado. Un joven empleado de banco con una etiqueta que decía Caleb me miró desconcertado cuando le pedí retirar todo el dinero. ¿Está segura, señora Frog? Quizás solo necesite una parte. Necesito todo el dinero, dije con firmeza, aunque temblaba por dentro. Efectivo, por favor. Me miró de nuevo como si intentara asegurarse de que estaba en mis cabales, asintió y empezó a procesar el retiro. Sabe, señora Frog, si tiene dificultades económicas, el banco ofrece asesoramiento. Gracias, Caleb, pero solo necesito mi dinero, lo interrumpí. Lo último que necesitaba era que un jovencito me dijera cómo administrar mis finanzas. Salí del banco con un sobre lleno de efectivo y me dirigí directamente a la oficina de servicios públicos. Allí me recibió una mujer corpulenta, de mediana edad y rostro cansado. Ni siquiera parpadeó cuando dejé $3,700 en efectivo sobre el mostrador. Firme aquí, dijo, entregándome un recibo. Y aquí tiene su copia. Su deuda ya está pagada en su totalidad. Gracias, dije, con una sensación de alivio y vacío a la vez. Mis ahorros se habían esfumado. La seguridad que tanto me había costado construir se había desvanecido. De camino al trabajo, no podía quitarme la sensación de que algo era injusto. ¿Por qué tenía que pagar facturas que mis hijos usaban como suyas? Agua caliente para sus duchas interminables, electricidad para sus computadoras y televisores, calefacción que ajustaban a su antojo sin pensar en el costo. Y Terence, él tomó el dinero para pagar las facturas, ¿y qué? Se lo gastó, se olvidó de pagar, o tal vez nunca tuvo la intención de pagar. Miriam, pareces distraída hoy, comentó G después de que me equivocara con el cambio por segunda vez. ¿Todo bien? Sí, es que no dormí lo suficiente, mentí. No podía contarle mis problemas familiares. ¿Por qué no te tomas un descanso? Toma un té. Gracias, G, pero estoy bien, intenté sonreír, pero probablemente no sonó muy convincente. Durante mi hora de almuerzo, Letty llamó. Quería contarle sobre las facturas, sobre cómo había gastado todos mis ahorros, pero no pude.
Estaba demasiado avergonzada de admitir que mis propios hijos me trataban de esta manera, que yo se lo permitía. Merle, ¿me estás escuchando? La voz de Letty me devolvió a la realidad. Perdona, estaba perdida en mis pensamientos. ¿Qué estabas diciendo? Te estaba preguntando si vienes a nuestra reunión mañana. No nos hemos visto en 2 semanas. Lo intentaré, respondí con incertidumbre. Pero ya sabes cómo son los niños. Lo sé, dijo con desaprobación. Tus hijos ya crecieron, Muriel. Tienen sus propios hijos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? No respondí. No podía recordarlo. Después del trabajo, pasé por el supermercado. Compré comida para una cena especial, filetes, verduras frescas, papas para puré, ingredientes para tarta de manzana, el postre favorito de Terence. No sé por qué lo hice. Quizás quería crear un ambiente agradable antes de hablar de las facturas. O quizás solo intentaba complacerlos por costumbre. Al llegar a casa, me encontré con que no había nadie. Solo había una nota de Wanda en la nevera, recogí a los niños del colegio. Volveremos para cenar. Empecé a cocinar, intentando que todo saliera perfecto. Puse la mesa en el comedor en lugar de la cocina, como siempre. Saqué la vajilla bonita que Lloyd y yo solo usábamos en días festivos. Encendí las velas. Era una tontería y un sentimentalismo, pero quería que esta noche fuera especial, no porque fuera a contarle sobre gastar nuestros ahorros, sino porque necesitaba sentir que seguía formando parte de esta familia, que me veían, que me apreciaban. Todos volvieron a casa juntos, Wanda con Pierce y los niños, Terence con Nyola. A juzgar por sus voces animadas, estaban de buen humor. «¡Guau! Esto parece una fiesta», exclamó Terence al entrar al comedor. «¿Qué pasa, mamá? ¿Nos perdimos el cumpleaños de alguien?» «No, solo quería hacer algo especial», respondí con una sonrisa. «Bueno, tú eres especial», Wanda negó con la cabeza, pero también sonrió. «Bueno, niños, lávense las manos y vengan a la mesa». Se sentaron a la mesa, Terence con Nyola, Wanda con Pierce, Greer, Willow y Lawrence. Ocupé mi lugar en la cabecera, el lugar que una vez perteneció a Lloyd. «Se ve delicioso», comentó Pierce, cortándose un gran trozo de filete. «Gracias», dije, con un sentimiento de orgullo. Lo intenté. «¿Y qué celebramos?», preguntó Nyola, cortando un trocito de carne. Siempre estaba a dieta. «Nada especial», dudé. Solo quería hablar de algo importante. «No alargues el rollo, ¿vale?» Terence me guiñó un ojo. «Nyola y yo tenemos entradas de cine para las 8:30. Y tenemos que acostar a los niños», añadió Wanda. «Mañana hay clase». Asentí, sintiendo que se me encogía el corazón. Incluso ahora, en aquella cena tan especial, tenían prisa por irse. «Por cierto, Wanda, ¿has oído hablar de la casa Patterson?» Terence se animó. «La venden por $450,000, ¿te lo imaginas?» «¿En serio?» Wanda arqueó las cejas. «Pero no vale más de 300. «Exactamente», rió Terence. «Están locos. Nadie la comprará». «No sé», dijo Pierce pensativo. «Es un buen barrio. Hay escuelas cerca. Quizás haya algún comprador por ahí. Si tuviéramos esa cantidad de dinero», suspiró Nyola. «Preferiría una casa en Riverside. Es más prestigiosa». «Estoy de acuerdo», asintió Wanda. «Pero necesitamos algo más modesto. Quizás después del aumento que me prometieron». «¿Quieres mudarte?» No pude ocultar mi sorpresa. Nunca lo habían mencionado. «Vamos, mamá. No podemos vivir aquí para siempre», dijo Terence como si fuera obvio. «Los niños necesitan más espacio, y Nyola y yo también». «Pero hay 4 habitaciones», señalé. «Un patio enorme, con servicios públicos anticuados y un techo con goteras». Wanda se quedó callada, aparentemente dándose cuenta de que me había ofendido. «En fin, algún día tendremos que mudarnos». «Entiendo», dije en voz baja, aunque no lo entendía del todo. ¿Por qué hablaban de mudarse y seguían viviendo conmigo? ¿Por qué no ahorraban para comprarse una casa propia en lugar de gastar dinero en restaurantes y películas? «¿De qué querías hablar, mamá?», preguntó Terence,
volviendo al tema de antes. Respiré hondo. Ayer recibimos una factura de servicios, $3,700. Se hizo el silencio en la mesa. Terence se quedó paralizado con el tenedor en la mano. Wanda frunció el ceño, y Pierce y Ñola intercambiaron miradas. $3,700, preguntó Wanda. ¿Cómo es posible? Llevo 3 meses sin pagar las facturas, dije, mirando a Terence. Dijiste que te encargarías, ¿recuerdas? Terence hizo una mueca y dejó el tenedor. Maldita sea. Lo siento, mamá. Se me olvidó por completo. Tenía unos gastos urgentes y yo. ¿Gastaste el dinero en facturas? La voz de Wanda sonaba incrédula. No era mi intención, se defendió Terence. Solo fue un imprevisto y... No importa, lo interrumpió Ñola. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos van a cortar la luz? No, negué con la cabeza. Ya pagué. ¿Pagaste? Terence me miró sorprendido. ¿De dónde sacaste el dinero? Eran mis ahorros, respondí en voz baja. Todos mis ahorros. Silencio de nuevo. Estaban asimilando la información, mirando sus platos o el techo, pero no a mí. Bueno, gracias, mamá, dijo Terence finalmente. Te lo devolveré en cuanto pueda. Todos ayudaremos, añadió Wanda. Es nuestra responsabilidad compartida. Asentí, sin creerme ni una palabra. ¿Cuántas veces habían prometido devolver o ayudar? ¿Y cuántas veces habían cumplido sus promesas? Pero sabes, mamá, continuó Terence, quizás sea una señal. ¿Una señal? No entendía a qué se refería. Bueno, que es hora de un cambio, dijo, tomando un sorbo de vino. No te estás haciendo más joven. Estás de pie todo el día y tienes que cuidar a los niños. Terence quiere decir, intervino Wanda, que quizá deberías pensar en un estilo de vida diferente. ¿Un estilo de vida diferente? Sentí que la ansiedad me invadía. Hay residencias de ancianos excelentes, decidió Ñola, añadiendo su opinión. Mi tía se mudó a una el año pasado. Tienen todas las comodidades, personal médico y actividades. ¿Quieres que me mude a una residencia de ancianos? No podía creer lo que oía. No es una residencia de ancianos, es una residencia de ancianos, me corrigió Terence. Es completamente diferente. Pero esta es mi casa, dije, señalando la habitación. La casa de Lloyd y la mía. Papá se fue hace 4 años, dijo Wanda con dulzura. Y no puedes con una casa tan grande tú sola. No estoy sola, objeté. Están todas aquí. Exactamente, asintió Terence. Y ya sabemos lo duro que es para ti. Cocinar, limpiar, trabajar. Descansarías en la residencia de ancianos. Y te visitaríamos, añadió Wanda. Cada semana o cada 2 semanas, murmuró Pierce, ganándose una mirada de reproche de su esposa. No podía creer lo que estaba pasando. Querían deshacerse de mí, desalojarme de mi propia casa después de todo lo que había hecho por ellos. ¿Qué pasará con la casa?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Bueno, podríamos quedarnos aquí, empezó Terence con incertidumbre. Cuídala mientras tú, hasta que me muera, terminé por él. Y entonces la casa será tuya. Mamá, exclamó Wanda, no es eso lo que estamos pensando. Estamos preocupadas por ti. ¿En serio? Sentí que la ira me invadía. Te preocupas por mí cuando olvidas pagar las cuentas, cuando me haces cancelar planes con mi única amiga para cuidar a tus hijos, cuando pides dinero prestado hasta el día de pago y nunca me lo devuelves. No es justo, dijo Terence con aire ofendido. Nosotros también nos sacrificamos mucho. ¿Crees que es fácil vivir todos juntos en una misma casa? En mi casa, aclaré, en la casa por la que acabo de pagar $3,700 de mis ahorros. Mamá, estás molesta. Lo entendemos, Wanda intentó controlar la situación. Hablemos de esto cuando todos se hayan calmado. No, negué con la cabeza. Hablemos ahora. Llevas 4 años viviendo en mi casa. Prometiste que era temporal. Yo cocino, limpio, cuido niños, trabajo, pago las cuentas, y ahora me dices que tengo que mudarme a una residencia para que te sea más cómodo. Lo has entendido todo mal,
dijo Terence con cara de enfado. Lo hacemos por tu bien. ¿Por mi bien? Reí con amargura. ¿Sabes qué me vendría bien? Si por fin crecieras y empezaras a vivir solo, si me respetaras en casa, si me vieras como una persona, no como una niñera gratuita y un cajero automático. Te respetamos, mamá, dijo Wanda con cara de dolida. Pero te estás volviendo difícil. Te quejas todo el tiempo, criticas, estás insatisfecha. ¿Estoy insatisfecha? No podía creer lo que oía. ¿Cuándo fue la última vez que me quejé? ¿Cuándo fue la última vez que critiqué? Ahora mismo, murmuró Pierce. Y, para ser sincera, es agotador. Pierce, lo regañó Wanda, pero luego suspiró. Tiene razón, mamá. Has estado muy triste últimamente. Quizás sea la edad, quizás el cansancio, pero es difícil estar contigo. Y no es bueno para los niños, añadió Ñola. Sienten la tensión. Miré a mis nietos, que observaban en silencio la discusión de los adultos. Greer parecía aburrido, Willow asustado y Lawrence picoteaba su plato. Así que quizás sea lo mejor, concluyó Terence. Estarás más cómodo en la pensión, y nosotros, y tú te quedarás en mi casa, terminé. Hasta que encontremos algo propio, asintió. Creo que será mejor para todos. ¿Mejor para todos?, repetí, sintiendo que algo dentro de mí se rompía por completo. Gracias por la cena, mamá, dijo Wanda, levantándose de la mesa. Pero tenemos que acostar a los niños. Mañana tienen colegio. Vamos al cine, dijo Terence, también levantándose. La película empieza en 40 minutos. Por supuesto, asentí. Anda. Se fueron, Wanda con los niños arriba, Terence con Ñola afuera. Solo Pierce permaneció en la mesa, terminando su postre. No te lo tomes a pecho, Merrill, dijo con la boca llena. ¿De verdad quieren lo mejor? ¿Lo mejor para quién?, pregunté en voz baja. Se encogió de hombros, terminó su pastel y se fue también, dejándome sola en la mesa, rodeada de platos a medio comer y velas apagadas. Empecé a recoger la mesa mecánicamente, en piloto automático. Guardé las sobras en recipientes, lavé los platos y limpié la mesa. Tenía la cabeza vacía, demasiadas emociones para un día, demasiada traición. Cuando terminé con la cocina, subí a mi habitación. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared. La casa estaba en silencio. Wanda probablemente había acostado a los niños, y Pierce probablemente estaba viendo la televisión en su habitación. Terence y Ñola se habían ido. Gracias. Ahora vete. Ya no te necesitamos. Eso es básicamente lo que me dijeron hoy. Después de tantos años de cariño, después de tantos sacrificios, saldé sus deudas y, en agradecimiento, quieren echarme de mi propia casa. Me tumbé completamente vestida sobre la manta. No podía dormir. Fragmentos de la conversación de hoy, recuerdos del pasado, pensamientos sobre el futuro se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo puedo seguir adelante? Me imaginé en una residencia de ancianos, una pequeña habitación rodeada de desconocidos, con las escasas visitas de mis hijos, que vendrían por deber más que por amor. No, esa no es la vida que quiero. Entonces recordé a Lloyd. ¿Qué diría si viera cómo me trataban sus hijos? Siempre había sido un padre más estricto que yo. No dejes que te pisoteen, Merle, solía decir. Tienen que respetarte. Respeto. ¿Cuándo fue la última vez que mis hijos me mostraron respeto? ¿Cuándo fue la última vez que me vieron como una persona, no como un apéndice de la casa? Eran las 2 de la mañana cuando oí a Terence y Ñola llegar a casa. No intentaron callarse. Hablaron fuerte, rieron, dieron portazos. No les importó si intentaba dormir. Claro que no. Soy invisible para ellos, un fantasma en mi propia casa. Pero esto no puede seguir así. Algo tiene que cambiar, y parece que solo yo puedo hacerlo. Pasé el resto de la noche con este pensamiento, sin dormir, ansiosa y pensativa. La mañana me encontró con los ojos rojos y una firme determinación en el corazón. Era hora de hacer algo. La mañana llegó de repente. No me di cuenta de cómo me había quedado dormida al amanecer. Me despertó el portazo y las voces fuertes de los niños preparándose para la escuela. El reloj marcaba las 7:30.
Debería haberme levantado hace una hora, haber preparado el desayuno para todos y la comida para mis nietos. Pero hoy nadie me despertó. Nadie llamó a la puerta ni pidió ayuda. Se las arreglaron solos por primera vez en mucho tiempo. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo que me dolía todo el cuerpo tras una noche sin dormir. Me lavé, me vestí y bajé a la cocina. Allí reinaba el caos matutino habitual, platos sucios en el fregadero, migas en la mesa, zumo derramado en el suelo, pero la casa estaba vacía. Ya no había nadie. Había una nota en la nevera, escrita a mano por Wanda: llevé a los niños al colegio. Volveremos por la noche. Ni un buenos días, ni un ¿qué tal?, ni siquiera un gracias por la cena de anoche. Solo información: nos hemos ido, volveremos, no te necesitamos. Era como si nuestra conversación de ayer nunca hubiera ocurrido. Empecé a recoger la mesa mecánicamente, pero de repente me detuve. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que limpiar lo que dejaban? ¿Por qué tenía que cocinar, lavar la ropa y ser una sirvienta invisible en mi propia casa? La conversación de ayer despertó algo muy profundo en mí, una autoestima que casi había perdido con los años. Dejé el desorden en la cocina, cogí mi bolso y salí de casa. Hoy era mi día libre en la tienda, pero tenía algo importante que hacer: encontrarme con Letty. Quedamos en el Morning Dew, un pequeño y acogedor lugar en el centro de Babas que servía los mejores muffins de arándanos de la zona. Letty ya me esperaba en nuestra mesa de siempre junto a la ventana. No la había visto en casi 2 semanas. Había cancelado constantemente nuestras reuniones por obligaciones familiares. Merle me saludó, y no pude evitar sonreír. Letty Bramble, mi mejor amiga de la universidad, es maestra de escuela, ahora una enérgica viuda de 70 años con el pelo corto y canoso y sus características bufandas brillantes. «Te ves fatal», dijo cuando me senté frente a ella. La franqueza siempre había sido su sello distintivo. ¿Qué pasó? Abrí la boca para decir nada, como siempre, pero inesperadamente, rompí a llorar allí mismo, en la cafetería, delante de todos los demás clientes. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y no pude contenerlas. Letty me entregó una servilleta en silencio y llamó a la camarera. 2 cafés y muffins de arándanos, por favor, y traiga agua. Cuando la camarera se fue, Letty se inclinó hacia mí. Cuéntamelo todo. Y le conté de las facturas, de los ahorros que había gastado, de la cena de ayer, de la oferta de mudarme a una residencia de ancianos, de cómo mis hijos, mis propios hijos, me estaban echando de casa. «Esos cabrones», maldijo Letty cuando terminé. «Lo siento, Merle, pero tus hijos son unos parásitos desagradecidos». No siempre fueron así, intenté defenderlos, aunque no me creía mis propias palabras. «Quizás no lo fueron», asintió Letty. «Pero ahora sí lo son». «¿Y sabes por qué?» «Porque tú lo permitiste». ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Echar a mis propios hijos a la calle? No echarlos, pero sí poner reglas, límites, exigir respeto. Letty tomó un sorbo de café. «Te lo dije hace 4 años cuando se mudaron». «Temporal, ¿recuerdas?» Asentí. Claro que lo recordaba. Todos dijeron que no sería por mucho tiempo. «Eres demasiado amable, Merle». «Siempre lo has sido», dijo Letty negando con la cabeza. «Pero la amabilidad sin respeto por uno mismo no es amabilidad. Es autodestrucción». Tenía razón, y yo lo sabía. En el fondo, siempre supe que estaba dejando que mis hijos me usaran. Pero admitirlo en voz alta me daba miedo. «¿Qué hago, Letty?» Me sentí completamente perdida. ¿A dónde iría? No tengo dinero para otro sitio. Casi no tengo ahorros. ¿Para qué necesitas otro lugar? Letty me miró como si estuviera loca. «Es tu casa. Es tuya por ley. Puedes desalojarlos, no al revés». «¿Desalojar? ¿A mis propios hijos?» «Sí», insistió Letty. «Son adultos, Mural. Tienen trabajo, ingresos. Pueden alquilar un apartamento. Y tú mereces vivir en tu casa en paz y con respeto». «¿Pero cómo?» La idea de desalojar a mis hijos me parecía aterradora y liberadora a la vez. «Necesitas un abogado». Letty sacó una libreta de su bolso y empezó a hojearla. «Y conozco a uno excelente, Hadley Drummond. Ayudó a mi sobrina en una situación similar.
Encontró la página correcta y anotó el número en una servilleta. Toma, llámalo. Solo pide consejo. Averigua cuáles son tus derechos. No te compromete a nada. Tomé la servilleta con el número, sintiéndome como si estuviera sosteniendo una granada sin seguro. No sé, Letty. Me parece muy drástico. ¿No te parece radical que quieran desalojarte?, resopló enfadada. Oye, no digo que tengas que hacerlo ahora mismo, pero es bueno que conozcas tus derechos de todas formas. Tenía razón. Como siempre, el conocimiento es poder. Aunque no usara la información, me sería útil. De acuerdo, asentí. Lo llamaré. Genial. Letty sonrió y me cubrió la mano con la suya. Y recuerda, Muriel, no estás sola. Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Mi habitación de invitados siempre está disponible si la necesitas. Gracias, dije, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. Después de reunirme con Letty, no me fui a casa. En cambio, fui a un pequeño parque cercano y me senté en un banco. Saqué mi teléfono y la servilleta con el número de Hadley Drummond. Miré los números un buen rato, luchando contra mis dudas. ¿De verdad estaba lista para dar ese paso? ¿Desahuyentar a mis hijos, a mis nietos? Pero, ¿qué alternativa me quedaba? ¿Mudarme a una residencia de ancianos, cederles la casa, vivir de la caridad de sus escasas visitas? Lo más probable era que se olvidaran de mí enseguida, igual que habían olvidado sus promesas de ayudar en la casa, igual que se habían olvidado de pagar las facturas. Marqué el número antes de cambiar de opinión. Tras el tercer timbre, una voz masculina respondió: «Bufete Drummond, ¿en qué puedo ayudarle?» «Hola». Me temblaba la voz. «Me llamo Merle Froyit. Necesito consejo sobre un asunto familiar». Un momento. Hubo una pausa, y luego dijo: «El señor Drummond puede atenderlo hoy a las 2. ¿Le parece bien?» Miré mi reloj. Eran las 11 de la mañana. Tenía tiempo de sobra. «Sí, gracias». «¿Dónde está su oficina?» Anoté la dirección, le di las gracias y colgué. El corazón me latía con fuerza como si acabara de hacer algo ilegal. Pero no era así. Simplemente había decidido conocer mis derechos. Eso no significaba que los ejercería necesariamente, ¿o sí? Tenía 3 horas libres. Decidí pasarlas en la biblioteca municipal, un lugar tranquilo y apacible donde podía ordenar mis pensamientos. Tomé un libro al azar de la estantería y me senté en un sillón mullido en un rincón de la sala de lectura, pero no podía concentrarme en el texto. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de ayer, a las palabras de Letty, a la próxima reunión con el abogado. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo se había convertido mi relación con mis hijos en una pesadilla? Siempre pensé que lo hacía todo bien, apoyándolos, ayudándolos, sacrificando mis propios intereses por su bienestar. ¿No es eso lo que hacen las buenas madres? Pero quizás me equivocaba. Quizás el amor verdadero no se trata solo de apoyo, sino también de poner límites. No solo de sacrificio, sino de respeto propio. Quizás al permitir que mis hijos me trataran como sirvienta, en realidad no los estaba ayudando a ser mejores personas, sino que estaba fomentando su egoísmo. A las 2 menos cuarto, salí de la biblioteca y me dirigí a la oficina de Hadley Drummond. Estaba ubicada en un pequeño edificio de 2 plantas en la calle Main, antiguo pero bien conservado, con una placa de bronce en la entrada que decía: Hadley Drummond, abogado. Una vez dentro, me recibió una joven en recepción. «Señorita Frogat, el señor Drummond la espera. Pase, por favor». Me condujo a una oficina donde un hombre de unos 55 años, de cabello oscuro canoso y atentos ojos grises, estaba sentado tras un enorme escritorio de madera. «Señora Frogat», dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano. «Hadley Drummond, por favor, tome asiento». Me senté en la silla frente a él, sintiéndome incómoda e insegura. Nunca había tratado con abogados. «¿En qué puedo ayudarle?», me preguntó cuando me acomodé. Y le volví a contar toda la historia, sobre la muerte de Lloyd, sobre cómo los niños se habían mudado temporalmente, sobre cómo me había vuelto poco a poco invisible en mi propia casa, sobre la oferta de ayer de mudarme a una residencia de ancianos. Hadley Drummond escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando terminé,
me hizo algunas preguntas aclaratorias. ¿Está la casa a tu nombre? Sí, a mi nombre y al de Joyce. Tras su fallecimiento, me convertí en el único propietario. ¿Existe algún acuerdo escrito con los niños sobre su convivencia? ¿Un contrato de arrendamiento, un acuerdo de convivencia? No, nada de eso. Simplemente se mudaron. ¿Pagan algún alquiler, ayudan con la hipoteca o los servicios públicos? A veces me dan un poco de dinero, pero no con regularidad. Casi todo lo pago yo mismo. Asintió, tomó una última nota, dejó el bolígrafo y me miró. Señora Frogat, desde un punto de vista legal, la situación es bastante sencilla. La casa le pertenece. Sus hijos son adultos que viven con usted sin un contrato de arrendamiento formal. Legalmente, se consideran inquilinos con un contrato informal, y usted tiene todo el derecho a rescindirlo. Entonces, desalojarlos. Exactamente, asintió. Para eso, hay que notificarles formalmente el desalojo. En nuestro estado, el plazo mínimo de notificación es de 30 días. Después, si no se van voluntariamente, se puede recurrir a los tribunales para que los desalojen. Hablaba con tanta calma, con tanta naturalidad, como si se tratara de desconocidos, no de mis hijos y nietos. ¡Qué cruel!, murmuré. ¿Cruel? Hadley Drummond arqueó una ceja levemente. Señora Frogat, permítame hacerle una pregunta. Si sus hijos fueran sus inquilinos, no pagaran el alquiler, la hicieran un desastre, la trataran con irrespeto y ahora quisieran que se fuera de su casa, ¿consideraría cruel pedirles que buscaran otro lugar donde vivir? Guardé silencio. Tenía razón, claro. Si se tratara de cualquier otra persona, menos de mis hijos, no lo dudaría ni un segundo. Escucha, suavizó su voz. Entiendo que es una decisión difícil. Estamos hablando de tus hijos, de tu relación con ellos. Pero a veces hay que poner límites para mantener una relación sana. ¿Y si me odian? Ese miedo me había perseguido desde el principio. Puede que estén enojados un tiempo, admitió. Pero si de verdad te quieren, entenderán que tienes derecho a respeto y espacio. Y si no, quizás debas pensar si quieres continuar con una relación que te hace infeliz. Pensé en sus palabras. ¿Quería seguir viviendo así? ¿Siendo invisible, un sirviente, un cajero automático? No, definitivamente no. ¿Qué necesito hacer?, pregunté finalmente. Para empezar, puedo preparar una notificación formal de desalojo, dijo, abriendo un cajón del escritorio y sacando una carpeta con formularios. Será algo así. Me mostró un documento de muestra. Era un texto formal y seco que me notificaba que tenía que desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. Si quieres, puedo rellenarlo ahora mismo y puedes firmarlo o tomarte un tiempo para pensarlo. Miré el formulario, sintiendo emociones contradictorias luchando en mi interior, miedo, incertidumbre, culpa, pero también ira, resentimiento y, sí, ansias de justicia. ¿Qué pasa si cambio de opinión después de firmar?, pregunté. Puedes retirar la notificación en cualquier momento, respondió. Es tu derecho. Nadie puede obligarte a desalojar a alguien de tu casa si no quieres. Eso me tranquilizó un poco. Podría echarme atrás si decidía qué me había pasado. De acuerdo, asentí. Vamos a completarlo. Hadley Drummond asintió y comenzó a llenar el formulario, pidiéndome ocasionalmente detalles, los nombres completos de los niños, la dirección exacta, la fecha en que se mudaron. Respondí mecánicamente, todavía sin poder creer que estaba haciendo esto. Toma. Me entregó el documento completo. Comprueba que todo esté correcto y firma aquí si estás de acuerdo. Leí el texto con atención. Era un aviso oficial para Terence Frogat, Neola Frogat, Vanda Attlee y Pierce Attlee, informándoles de que debían desalojar el local ubicado en el número 84 de la calle Maple, Babas, en un plazo de 30 días a partir de su recepción. Me temblaba la mano al tomar el bolígrafo. ¿De verdad estaba preparado para esto? ¿Fue un error? ¿Me arrepentiría más tarde? Pero entonces recordé la conversación de ayer, gracias. Ahora vete. Ya no te necesitamos. Eso fue básicamente lo que me dijeron. Después de tantos años de cariño, después de tantos sacrificios, firmé el documento. Excelente, dijo Hadley Drummond, haciendo una copia y entregándome el original.
Ahora debe entregarles este aviso personalmente a cada uno de ellos o dejarlo en un lugar visible de la casa. Recomiendo la primera opción para que no haya controversias posteriores sobre si recibieron el aviso o no. ¿Y si simplemente lo ignoran?, pregunté. ¿O se niegan a mudarse? Luego, después de 30 días, solicitaremos el desalojo, respondió. Pero normalmente no llega tan lejos. La mayoría de la gente prefiere mudarse voluntariamente para evitar las costas judiciales y que un desalojo aparezca en su historial crediticio. Asentí, aunque la idea de ir a juicio me ponía nerviosa. No te preocupes, dijo Hadley Drummond, como si me leyera el pensamiento. La ley está de tu lado. Y recuerda, esta es tu casa. Tienes derecho a vivir allí en paz y con respeto. ¿Cuánto te debo por la consulta?, pregunté, abriendo mi bolso. La primera consulta es gratis, sonrió. Si decide seguir adelante y necesita mi ayuda con el tribunal, hablaremos sobre los honorarios. Le di las gracias y salí de la oficina con la orden de desalojo en la mano. Afuera hacía sol y calor, pero en mi interior se desataba una tormenta de emociones. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había hecho lo correcto? ¿No era demasiado radical? Caminé por las calles de Babas, ajeno a lo que me rodeaba, completamente absorto en mis pensamientos. Casi inconscientemente, mis pies me llevaron a casa de Letty. Ella abrió la puerta, vio mi rostro y me dejó entrar sin decir palabra. ¿Té?, preguntó, llevándome a la cocina. Sí, por favor, dije, hundiéndome en una silla y todavía con el aviso en la mano. Letty puso la tetera y se sentó frente a mí. ¿Viste a un abogado? Asentí y puse el documento sobre la mesa. Ella lo recogió, lo leyó y asintió. Bien. Ese es el primer paso. No lo sé, Letty. Me temblaba la voz. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No es demasiado cruel? Cruel, resopló. Cruel es cuando tus propios hijos quieren desalojarte de tu propia casa. Cruel es cuando te usan como niñera gratuita y cajero automático, y luego dicen que les estorbas. Lo que estás haciendo no es cruel, Merle. Es defensa propia. Sabía que tenía razón. Pero aún así daba miedo. Daba miedo perder mi último contacto con mi familia. Estar completamente sola. ¿Y si me odian?, le dije con voz ronra. Si te odian por defenderte, entonces, perdón por la franqueza, no te querían mucho al principio. Letty fue brutalmente honesta, como siempre. El amor verdadero incluye respeto, moral. Y eso es precisamente lo que falta en tu relación. La tetera hirvió y Letty se levantó a preparar té. La miré de espaldas, erguida y recta a pesar de sus 70 años. Letty siempre supo lo que quería y no temía tomarlo. Había vivido con su esposo durante 40 años en amor y respeto. Y después de su muerte, continuó viviendo una vida plena, viajando, aprendiendo español, cantando en un coro. Nunca permitió que sus hijos ni sus nietos la manejaran, y la querían y respetaban por ello. ¿Podría ser así? ¿Podría encontrar la fuerza para defender mis derechos, mi dignidad? ¿Sabes qué es lo más difícil?, dije cuando Letty me puso una taza de té delante. No es el desalojo en sí. Es darme cuenta de que lo dejé pasar, de que yo tengo la culpa. Bueno, en parte es cierto, Letty no intentó consolarme con mentiras. Dejaste que te pisotearan demasiado tiempo, pero eso no significa que no puedas arreglar las cosas. Nunca es tarde para empezar a respetarte, Merrill. ¿Pero cómo se supone que les daré este aviso? Miré el documento que estaba sobre la mesa. ¿Qué debo decir? La verdad, dijo Letty encogiéndose de hombros. Que los amas, pero que ya no puedes vivir así. Que la casa te pertenece y quieres vivir allí en paz y con respeto. Que ya es hora de que se recuperen y vivan de forma independiente como adultos. Parecía tan simple viniendo de ella, pero sabía que la conversación sería difícil. Se enojarían, me culparían, tal vez incluso me amenazarían. ¿Estaba preparada para eso? ¿Y si me acobardo?, pregunté en voz baja. No lo harás, respondió Letty con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees, Merle. Siempre lo has sido. Simplemente lo olvidaste. Tomé un sorbo de té, sintiendo el líquido caliente calentarme por dentro. Quizás Letty tenía razón. Quizás era más fuerte de lo que creía. Después de todo, había sobrevivido a la muerte de mi esposo,
Había encontrado trabajo a los 64 años y había mantenido una casa grande y una familia. ¿Acaso eso no requería fuerza? Gracias, Letty, le sonreí. Por el té, por tu apoyo, por decirme siempre la verdad. Incluso cuando no quiero oírla. Para eso están los amigos, me guiñó un ojo. Y recuerda, pase lo que pase, no estás solo. Mi puerta siempre está abierta para ti. Terminé mi té y hablamos un poco más sobre el coro de Letty, el nuevo libro que estaba leyendo, el clima y los precios de los alimentos, temas comunes y cotidianos que me ayudaron a calmarme un poco y ordenar mis pensamientos. Cuando me fui, el sol ya se ponía. Pronto los niños volverían a casa y tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. Buena suerte, me dijo Letty despidiéndose con un abrazo. Y llámame cuando termine. Caminé a casa, aferrada a la orden de desalojo, sintiendo mi determinación crecer a cada paso. Durante años, había sido invisible en mi propia casa, una sombra, una sirvienta, un cajero automático. Pero hoy, todo cambiaría. Hoy, volvería a ser Merle Frogat, una mujer que conocía su valor y no temía defenderse. Sería difícil, doloroso, aterrador, pero necesario para ellos y para mí. Porque el amor verdadero no se trata solo de sacrificio y concesiones. También se trata de límites, respeto y dignidad. Llegué a casa y me senté en la sala, dejando la orden de desalojo en la mesa de centro frente a mí. Los niños llegarían en una hora, y entonces haría lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, recuperar mi hogar y mi vida. Me senté en la sala, aferrando la orden de desalojo, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Cada minuto me acercaba más al momento en que tendría que dar el paso más difícil de mi vida. Dudas, miedos, fragmentos de la conversación de ayer y los consejos de Letty y Hadley Drummond me daban vueltas en la cabeza. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No era demasiado cruel? ¿Había otra salida? Pero cuanto más lo pensaba, más claro me parecía que no había otra salida. Mis hijos habían olvidado hacía tiempo lo que significaba el respeto. Me daban por sentado, como una adición gratuita al hogar que consideraban suyo. Y si no ponía fin a esto ahora, pronto me encontraría en una residencia de ancianos, sola y olvidada. La puerta principal se cerró de golpe y me estremecí. Oí voces. Wanda y Pierre se habían vuelto con los niños. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Aún no era la hora. Tenía que esperar a que Terence y Ñola volvieran. Todos. Mamá, ¿estás en casa? La voz de Wanda llegó desde el pasillo. Sí, estoy en la sala, respondí, escondiendo la notificación debajo de un cojín del sofá. Wanda se asomó a la habitación con bolsas de la compra en las manos. Ah, ahí estás. Pasamos por el supermercado. Se nos acabó la leche y los cereales, y compré pollo para cenar. ¿Te importa cocinar? Tengo que terminar informes esta noche. Típico de Wanda. Ni siquiera una pregunta, sino una afirmación. Claro que cocino. Siempre cocino. Vale, me levanté del sofá, diciéndome que esta era la última vez, la última cena que les cocinaría como su cocinera gratuita. En la cocina, Wanda estaba descargando la compra. Pierce ya había subido, y los niños habían desaparecido en sus habitaciones, dejando sus mochilas y chaquetas en el pasillo. ¿Qué tal el día?, pregunté, mientras empezaba a cortar el pollo. Lo de siempre, Wanda se encogió de hombros. Reunirme con un cliente, luego ir a la oficina y luego recoger a los niños del colegio. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo les va en la escuela? De acuerdo, me despidió con un gesto y miró su reloj. Oye, tengo que volver al trabajo. Llámame cuando la cena esté lista. Sin esperar respuesta, se fue. Me quedé sola en la cocina, cortando verduras mecánicamente para una guarnición. ¿Cuánto hacía que mis hijos no me hablaban de verdad? ¿Cuándo se habían reducido nuestras conversaciones a breves instrucciones e informes? Una hora después, Terence y Ñola regresaron. Los oí entrar, hablando animadamente. Luego, sus voces se apagaron. Al parecer, habían subido sin siquiera pasar por la cocina a saludar. La cena estuvo lista a las 7. Puse la mesa, llamé a todos y me senté a la cabecera. Cuando todos estuvieron reunidos, Terence y Ñola, Wanda y Pierce, Greer, Willow y Lawrence, sentí un nudo en la garganta. Esta sería la última cena que tendríamos juntos,
la última vez que los vería como una familia viviendo bajo el mismo techo. Se ve delicioso, mamá, comentó Terence, sirviéndose una gran porción. Gracias, sonreí con frialdad. Comieron, charlando del trabajo, la escuela, conocidos en común. Apenas participé en la conversación, y nadie pareció notarlo. Era como un mueble, una mesa, una silla, un aparador, solo parte de la decoración. Cuando casi terminaron, me aclaré la garganta y dije, necesito hablar con todos ustedes. Debió haber algo en mi voz que los hizo callar y prestarme atención. Terence arqueó las cejas. Wanda frunció el ceño, y Ñola y Pierre se intercambiaron miradas rápidas. ¿Pasa algo?, preguntó Wanda. Sí, dije, levantándome y yendo a la sala a buscar el aviso. Al volver, dejé 4 copias sobre la mesa. Son para ti. Terence tomó una hoja, repasó el texto y su rostro cambió. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendido. Una orden de desalojo, respondí con calma, aunque temblaba por dentro. Tienes 30 días para buscar otro sitio donde vivir y mudarte. Durante unos segundos, reinó un silencio absoluto en la mesa. Wanda tomó su copia, y Ñola y Pierre se la imitaron. Los niños miraron a los adultos con confusión, presintiendo que algo grave estaba sucediendo. ¿Es broma?, rió Wanda nerviosa. Mamá, ¿estás bromeando? No, negué con la cabeza. Lo digo en serio. Esta es mi casa y quiero vivir aquí sola. Pero somos tus hijos. Terence me miró como si le hubiera dado una bofetada. No puedes desalojar a tus propios hijos. Si puedo, intenté hablar con calma. Esta es mi casa. Ya son adultos, con trabajo y sueldo. Pueden alquilar un apartamento o comprar su propia casa. ¿Es por la conversación de ayer? Wanda empezaba a entender. ¿Por qué te sugerimos mudarte a una residencia de ancianos? Mamá, solo te cuidamos. ¿En serio? La miré fijamente a los ojos. ¿Te preocupas por mí cuando se te olvida pagar las cuentas? ¿Cuándo me haces cocinar, limpiar, cuidar niños, pero ni siquiera me das las gracias? ¿Cuándo me tratas como a una sirvienta en mi propia casa? Estás siendo injusto, dijo Terence negando con la cabeza. Te agradecemos todo lo que haces. Sí. ¿Y cómo demuestras esa gratitud? No pude ocultar la amargura en mi voz. Sugiriendo que me mude a una residencia para que puedas vivir más cómodamente en mi casa. Una residencia de ancianos no es una residencia de ancianos, intervino Ñola. Es completamente diferente. Es cómoda y segura. No es mi casa, espeté. Y nunca lo será. Mi casa está aquí, y aquí me quedo. ¿Y los niños?, preguntó Wanda con la artillería pesada. ¿Están echando a sus propios nietos a la calle? Miré a mis nietos. Grill puso los ojos en blanco, demostrativa. Willow parecía confundida, y Lauren seguía picoteando su comida, sin mucho interés en la conversación de adultos. No voy a echar a nadie, respondí con calma. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Es tiempo más que suficiente. No puedes hacer esto, dijo Terence alzando la voz. Este también es nuestro hogar. Crecimos aquí. Sí. Y luego crecieron, se mudaron y formaron sus propias familias, le recordé. Y luego regresaron temporalmente hace 4 años. Creo que la estancia temporal ya ha durado demasiado. Pero somos una familia, casi gritaba Wanda. La familia debe permanecer unida. La familia se basa en respeto y apoyo mutuos, respondí. No nos estamos utilizando. Me estás utilizando, Wanda. Tú, Terence, Ñola, Pierce, todos ustedes. No soy tu madre ni tu abuela. Soy tu ama de llaves y tu cajero automático. Eso no es verdad, Terence dio un puñetazo en la mesa. Te queremos. ¿Me amas?, sonreí con amargura. Entonces, ¿por qué en 4 años nunca me has preguntado qué quiero? ¿Por qué nunca me has preguntado sobre mis planes, mis sueños, mis deseos? ¿Por qué crees que está bien que trabaje, cocine, limpie, cuide a los niños, y ni siquiera me das las gracias? Guardaron silencio, evitando mi mirada porque sabían que tenía razón. Abuela, ¿ya no nos quieres?, preguntó Willow en voz baja, y se me encogió el corazón. Te quiero mucho, querida, dije mirando a mi nieta.
A todas, y siempre las querré. Pero eso no significa que tenga que dejar que me faltes el respeto. Eso no es justo, soltó Greer de repente. Eres egoísta. Solo piensas en ti. Greer, la regañó Wanda, pero sin mucha convicción. ¿Qué, abuela? La abuela quiere echarnos porque de repente quiere vivir sola. ¡Qué egoísta! No, Gr, negué con la cabeza. El egoísmo es pensar que los demás deberían sacrificar sus intereses por tu conveniencia. Eso es lo que piensas ahora. La niña hizo pucheros y cruzó los brazos. Mamá, tranquilicémonos y hablemos de esto, dijo Terence, cambiando de táctica. Entiendo que estés molesta. Ayer todos dijimos cosas que no debíamos haber dicho, pero eso no es motivo para tomar decisiones tan drásticas. Esta no es una decisión espontánea, Terence, lo miré fijamente a los ojos. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto. Y la conversación de ayer fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué hicimos mal?, preguntó Wanda con una expresión casi sincera de desconcierto. Díganoslo y lo arreglaremos. No se trata de nada en particular, suspiré. Se trata de la actitud general. No me ves, Wanda. No me notas. Para ti, soy una función, no una persona. Esto no puede seguir así. ¿Y nos estás echando de casa? Terence seguía sin creerlo. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Les pido que se vayan de casa y empiecen sus propias vidas, me corregí, como adultos. No significa que dejemos de hablarnos ni de vernos. Solo que cada uno en su casa. Se quedaron en silencio, procesando la información. Pude ver diferentes emociones en sus rostros: incredulidad, dolor, ira, miedo. Mamá, no hablarás en serio, dijo finalmente Terence. Somos tu familia. Tu única familia. Sí, son mi familia, acepté. Y siempre lo serán, pero eso no significa que tengamos que vivir bajo el mismo techo. Sobre todo si vivir juntos me hace infeliz. ¿Vivir con nosotros te hace infeliz? Wanda parecía realmente sorprendida. ¿Con tus propios hijos y nietos? Lo que me hace infeliz es cómo me tratas, aclaré. El hecho de que me sienta invisible en mi propia casa, el hecho de que mi vida se haya convertido en un servicio incesante a tus necesidades sin una pizca de gratitud ni respeto. Exageras, dijo Terence negando con la cabeza. No te tratamos mal. ¿En serio? Lo miré. Entonces, ¿por qué decidiste echarme de casa? ¿Por qué crees que está bien que me mude a una residencia de ancianos mientras tú te quedas aquí? Se quedaron en silencio de nuevo, sin saber qué decir. Escucha, mamá, Wanda intentó tomarme la mano, pero la aparté. No tomemos decisiones precipitadas. Estamos todos molestos y confundidos. Quizás deberíamos consultarlo con la almohada y hablarlo todo mañana con la cabeza despejada. Lo he pensado durante muchas noches, Wanda, respondí. Y mi decisión no cambiará. Tienes 30 días. ¿Pero qué pasa si no encontramos un lugar en 30 días?, preguntó Terence con voz de pánico. ¿No nos vas a echar a la calle? Seguro que encuentras algo, dije con calma. Si de verdad te esfuerzas. ¿Y si no lo hacemos?, insistió. Entonces tendremos que resolverlo en los tribunales, dije, intentando sonar segura, aunque la idea de una batalla legal con mis propios hijos me dolía. ¿Nos llevarías a juicio? Wanda parecía sorprendida. ¿A tus propios hijos? Espero no llegar a eso, dije con sinceridad. Pero no me rendiré, Wanda. Esta vez no. No puedo creerlo, murmuró Pierce. Simplemente no puedo. Créeme, lo miré. Y empieza a buscar dónde vivir. Se acaba el tiempo. Me miraron con incredulidad, resentimiento y rabia, pero vi que empezaban a entender que hablaba en serio. De acuerdo, dijo finalmente Terence, levantándose de la mesa. Si eso es lo que has decidido, buscaremos un sitio y nos mudaremos. Pero no creas que lo olvidaremos, mamá. No quiero que lo olvides, respondí con calma. Quiero que lo entiendas. Hay una diferencia. Negó con la cabeza y salió de la habitación. Ñola lo siguió, mirándome con desaprobación. Te equivocas, mamá, dijo Wanda con tristeza, mirándome. Estarás completamente sola. Es mejor estar solo que sentirse solo rodeado de la familia, respondí en voz baja.
Ella suspiró y se levantó también. Vamos, Pierce. Tenemos que hablar con los niños. Cuando se fueron, me quedé sentada a la mesa, rodeada de platos a medio comer y platos vacíos. Lo había logrado. De verdad que lo había logrado. Les había entregado a mis propios hijos la orden de desalojo, y el mundo no se derrumbó. El cielo no se derrumbó. Seguía respirando. Mi corazón seguía latiendo. Empecé a recoger la mesa mecánicamente, en piloto automático. Guardé las sobras en recipientes, lavé los platos, limpié la encimera. Tenía la cabeza vacía. Demasiadas emociones para una noche. Se oían voces apagadas desde las habitaciones de los niños en el piso de arriba. Wanda y Pierce probablemente les estaban explicando la situación. También se oían voces emocionadas desde la habitación de Terence y Miola. Probablemente hablaban de mí, de mi traición, de mi ingratitud. Que digan lo que quieran. Sé que estoy haciendo lo correcto para ellos y para mí. Cuando terminé en la cocina, subí a mi habitación. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared, asimilando todo lo sucedido. Me sentía vacía, pero extrañamente libre. Era como si me hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba años cargando. El sonido de la puerta al abrirse me sobresaltó. En el umbral estaba Willow, mi nieta mediana, con expresión seria. «Abuela, ¿puedo entrar?», preguntó en voz baja. «Por supuesto, querida», dije dándole unas palmaditas a la cama que estaba a mi lado. Se sentó, retorciendo el borde de su camiseta. «Mamá dijo que tenemos que mudarnos». «¿Qué nos vas a echar?» «No te voy a echar, Willow», la corregí con dulzura. «Les pido a tus padres que busquen su propio lugar, como deberían hacer los adultos». «¿Pero por qué?». Me miró con sus grandes ojos. «¿No te gusta vivir con nosotros?». Suspiré. ¿Cómo le explicas las complicadas relaciones adultas a un niño de 10 años? No se trata de si me gusta o no, empecé. Se trata de que cada familia necesita su propio espacio, su propio hogar. Es normal. Pero somos una familia, objetó ella. Todos somos una familia. Sí, somos familia, acepté. Y siempre lo seremos. Pero eso no significa que tengamos que vivir juntos. ¿Sabes? Tus amigos del colegio tienen sus propias casas, ¿verdad? No viven con sus abuelas. Ella asintió pensativa. ¿Entonces nos seguiremos viendo?, preguntó tras una pausa. Claro, sonreí y la abracé. Puedes venir a cenar conmigo los fines de semana, los días festivos, y yo iré a visitarte. Cada uno en su casa. Mamá está muy enojada, confesó Willow. Dijo que eres egoísta y que solo piensas en ti. Tu mamá está molesta, dije, intentando sonar tranquila. Es normal. Los cambios siempre dan miedo, pero con el tiempo entenderá que esto es mejor para todos. Y Greer dijo que ya no te hablará, continuó Willow. Está muy dolida. Greer también lo entenderá, suspiré. Con el tiempo. Willow asintió y me abrazó. No estoy enojada contigo, abuela, y vendré a visitarte. Te lo prometo. Gracias, cariño, dije, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Eso significa mucho para mí. Cuando Willow se fue, me quedé inmóvil un buen rato, mirando por la ventana el cielo que se oscurecía. Había dado el primer paso, el más difícil. ¿Qué pasaría después? ¿Encontrarían un lugar donde vivir? ¿Me perdonarían alguna vez? ¿Me quedaría sola, sin familia, sin seres queridos? Pero no, Letty tenía razón. Si de verdad me quieren, lo entenderán. Y si no, bueno, entonces su amor nunca fue real. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Fragmentos de la conversación de hoy me daban vueltas en la cabeza, acusaciones, excusas, amenazas. Estaban enojados, dolidos, confundidos. Pero tuvieron que pasar por esto. Todos lo hicimos. Alrededor de la medianoche, una idea me golpeó, una idea que podría ser el argumento decisivo, el último clavo en el ataúd de sus ilusiones de que podrían quedarse en mi casa, una sorpresa que les esperaba al día siguiente. Me levanté de la cama, encendí la lámpara del escritorio y saqué un cuaderno. Empecé a escribir, a trazar un plan. No sería fácil. Requeriría tiempo y esfuerzo,
pero valdría la pena por mi futuro, y por el de ellos también, aunque aún no lo entendieran. Cuando terminé con mis notas, tomé el teléfono y le envié un mensaje a Letty. Lo logré. Les avisé. Están en shock. Necesito tu ayuda mañana para otra sorpresa. ¿Te llamo por la mañana? Su respuesta llegó casi al instante. A pesar de la hora, estoy orgullosa de ti. Llámame cuando quieras. Estoy aquí para ayudar. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta increíble mujer que me había apoyado cuando nadie más lo había hecho. Quizás perdería a parte de mi familia en esta batalla por el respeto propio, pero definitivamente no estaría sola. Con ese pensamiento, finalmente me dormí, sintiendo esperanza y determinación por primera vez en muchos días, en lugar de miedo y desesperación. Mañana sería un nuevo día y una nueva sorpresa para mis hijos. La mañana estaba nublada, pero mi ánimo estaba sorprendentemente alegre. Por primera vez en muchos años, me desperté sintiéndome en control de mi vida. Durante la noche, mi plan finalmente había cobrado forma en mi mente, y ahora sabía exactamente qué hacer. Me levanté en silencio, intentando no despertar a nadie. La casa estaba inusualmente silenciosa. Nadie corría al trabajo ni se preparaba para la escuela. Era sábado, el único día en que toda la familia solía quedarse en casa. Bajé a la cocina y empecé a preparar el desayuno como siempre, pero enseguida lo dejé. No, hoy sería diferente. Hoy, cada uno se cuidaría solo. En cambio, me preparé café, tosté pan y me senté a la mesa de la cocina con mi libreta, revisando mi plan una vez más. A las 8, Letty llamó. ¿Qué tal?, preguntó sin preámbulos. Mejor de lo que esperaba, respondí con sinceridad. Estoy decidida. Genial. ¿Y qué sorpresa planeas? Le conté mi plan, y Letty silbó con aprobación. Audaz. Muy atrevida. Me apunto. ¿A qué hora puedo ir? Sobre las 3, si puedes, y gracias por todo. De nada, querida. Siempre supe que tenías agallas. Solo está oxidada por la falta de uso. Sonreí y me despedí, colgando el teléfono. La siguiente llamada fue a Hadley Drummond. Era sábado, claro, pero me había dado su número personal para emergencias, y esto sí que era una emergencia. Para mi sorpresa, contestó enseguida. Señora Froggatt, ¿le ocurre algo? Disculpe la molestia en su día libre, dije, un poco avergonzado, pero necesito su ayuda hoy. Le expliqué lo que tenía en mente y guardó silencio unos segundos. ¿Seguro que quiere hacer esto? Es una medida radical. Estoy seguro, respondí con firmeza. Es la única manera de demostrarles que hablo en serio, que esta es mi casa y mi vida. De acuerdo, asintió. Puedo estar allí a las 3. Prepararé todos los documentos necesarios. Mi siguiente llamada fue a la agencia inmobiliaria local. Brooke Holloway, a quien había conocido en la tienda, trabajaba allí como agente inmobiliaria. Después de explicarle la situación, quedé con ella en una hora. A las 10, mi familia empezó a aparecer en la cocina. Wanda y Pierce fueron los primeros en bajar. Al verme en la mesa con café, pero sin la comida de siempre, intercambiaron miradas de sorpresa. Buenos días, dijo Wanda secamente. ¿Dónde está el desayuno? Buenos días, sonreí. Cada uno se prepara su propio desayuno. El café está en la cafetera. El pan está en la panera. Los huevos están en el refrigerador. ¿Puedes con ellos? Wanda me miró como si le hubiera pedido que preparara el desayuno con ranas crudas. ¿En serio? Negó con la cabeza. Estás muy enfadada con nosotros. No estoy enfadada, Wanda, respondí con calma. Simplemente no voy a seguir atendiéndolas. Ya son adultas, perfectamente capaces de prepararse sus propias tostadas y huevos. Pierce resopló y se dirigió al refrigerador mientras Wanda permanecía de pie con los brazos cruzados. ¿En serio nos vas a echar?, preguntó. En serio quiero recuperar mi casa y mi vida, respondí. Y sí, eso significa que tendrás que buscarte otro sitio donde vivir. Por cierto, quiero que todos se reúnan en la sala hoy a las 3. Tengo un anuncio importante que dar. ¿Qué anuncio?, preguntó Wanda con recelo. Lo sabrán a las 3, dije, terminando mi café y levantándome. Ahora, disculpen.
Tengo cosas que hacer en la ciudad. Salí de la cocina, sintiendo la mirada de Wanda clavada en mi espalda. En el pasillo, me encontré con Terence, que bajaba las escaleras. «Mamá, ¿te vas?», me miró sorprendido. «Sí, tengo una reunión», dije, poniéndome el abrigo. «Volveré para cenar. Y, por cierto, todos deben estar en la sala a las 3. Tengo un anuncio importante que dar». «¿Qué clase de anuncio?», frunció el ceño. «Lo sabrás a las 3, repetí y me fui, dejándolo perplejo. Brooke Holloway me recibió en la inmobiliaria con una sonrisa profesional. «Señora Froyit, me alegra verla. ¿Cómo puedo ayudarla?». «Quiero vender mi casa», dije sin rodeos, «y necesito su ayuda para hacerlo rápido y sin complicaciones». Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero enseguida recuperó la compostura. «Claro que puedo ayudar, pero vender una casa no es un proceso rápido. Tasación, publicación, visitas, negociaciones». «Lo sé», asentí. «Pero necesito su ayuda con algo más. Necesito que venga hoy a mi casa como posible compradora y finja que ya hemos llegado a un acuerdo de venta». Brooke me miró confundida. «No entiendo». Suspiré y le expliqué la situación de los niños, la orden de desalojo y cómo quería demostrarles que iba en serio. «Es una petición inusual», dijo con cautela. «Lo sé», asentí. «Y sé que pido mucho, pero necesito tu ayuda. Te pagaré por tu tiempo, por supuesto». Brooke lo pensó, golpeando la mesa con el bolígrafo. «De acuerdo», dijo finalmente, «te ayudaré. Pero con una condición: cuando decidas vender la casa, tienes que volver conmigo». «Trato hecho». Sonreí aliviada. «Gracias, Brooke. Esto significa mucho para mí». Hablamos de los detalles, qué debía decir, cómo debía comportarse y qué documentos debía llevar para que resultara convincente. Una vez acordado todo, fui al banco, donde tenía una cita con un asesor financiero. Jabari Wilson, un joven de mirada atenta y barba cuidada, escuchó atentamente mi relato y me hizo algunas preguntas aclaratorias. «Señora Frogat, si le he entendido bien, quiere transferir parte de sus ahorros a instrumentos más rentables y crear un plan financiero para el futuro». «Así es», asentí. «Y necesito documentos que confirmen estas transacciones hoy mismo». «Normalmente, estas cosas no se hacen en un día», dijo con cautela. «Necesitamos analizar su perfil de riesgo y seleccionar los instrumentos adecuados». «Entiendo», interrumpí, «y lo haremos todo correctamente, pero hoy necesito al menos los documentos preliminares». «Es un asunto familiar». Me miró con comprensión y asintió. «Haré todo lo posible, señora Frogat. Empecemos por analizar su situación financiera actual». Durante las 2 horas siguientes, hablamos de mis finanzas, mi pensión, mis ahorros y mis posibles inversiones. Para mi sorpresa, la situación no era tan mala como pensaba. Incluso sin vender la casa, podría asegurarme una jubilación digna si administraba bien mis fondos disponibles. Cuando llegué a casa, eran casi las 2. Había un ambiente inusual en la casa, tenso, ansioso. Fui a la cocina a preparar té y encontré a Ñola sentada a la mesa con su portátil. «Hola, Merrill», dijo secamente. «¿Ya has vuelto?». «Hola, Ñola», asentí. «Sí, tenía cosas que hacer en la ciudad. Terence dijo que tenías un anuncio que hacer». Intentó sonar despreocupada, pero noté la tensión en su voz. «Sí, a las 3, confirmé. Que se reúnan todos en la sala. Creíamos que ya lo habíamos hablado todo ayer». Cerró el portátil. «¿Qué más quieres decir?». «Lo sabrás a las 3, sonreí y puse la tetera». Ñola frunció los labios y salió de la cocina. La oí subir las escaleras, probablemente para avisarle a Terence de mi regreso. Letty llegó a las 2 menos cuarto. La acompañé a mi habitación, lejos de miradas indiscretas. «¿Y bien, cómo te sientes?», preguntó, mirándome fijamente. «¿Lista para la batalla?». Intenté sonreír, pero no me salió muy convincente. «Estás nerviosa», dijo Letty. «Es normal, pero recuerda que no lo haces solo por ti, sino también por ellos. Ya es hora de que maduren». Asentí, agradecida por su apoyo. «Hadley y Brooke llegarán en cualquier momento», dije. «Los dejaré entrar por la puerta trasera para que nadie se dé cuenta». «Buen plan», aprobó Letty.
Me quedaré aquí. Subiré al escenario cuando llegue el momento. A las 3:10, Hadley Drummond llegó con un maletín lleno de documentos. Lo acompañé por la cocina hasta una pequeña habitación de invitados en el primer piso, que se usaba principalmente como trastero. ¿Está todo listo, señora Froggatt?, preguntó, sacando los papeles de su maletín. Sí, asentí. Gracias por aceptar ayudar. Es mi trabajo, sonrió levemente. Y debo admitir que es un caso inusual, pero entiendo sus motivos. Brooke fue la última en llegar. Vestía un traje formal y parecía una agente inmobiliaria, que, de hecho, lo era. Traje todo lo que me pediste, dijo, entregándome una carpeta con documentos. Espero que esto te sirva. Gracias, Brooke, dije, aceptando la carpeta con gratitud. No tienes idea de lo mucho que significa esto para mí. A las 3, todo estaba listo. Entré en la sala donde se habían reunido Terence, Nyola, Wanda, Pierce y los niños. Todos me miraron con distintos grados de irritación, curiosidad y ansiedad. Gracias por venir, comencé. Tengo un anuncio muy importante que hacer. Pero primero, quiero que conozcan a alguien. Abrí la puerta e invité a Hadley Drummond a pasar. Este es Hadley Drummond, mi abogado, lo presenté. Terence y Wanda intercambiaron miradas preocupadas. ¿Un abogado?, preguntó Terence. ¿Por qué necesitas un abogado? Te lo explicaré. Asentí e invité a Brooke a pasar. Y ella es Brooke Holloway, agente inmobiliaria. ¿Una agente inmobiliaria?, preguntó Wanda, que empezó a comprender lo que pasaba, palideció. Mamá, ¿qué pasa? Siéntense, por favor, dije, señalando el sofá y los sillones. Tengo noticias para ustedes. Cuando todos estuvieron sentados, me paré frente a ellos, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con voz firme. Ayer les di una orden de desalojo, comencé. Algunos no parecen haberse tomado en serio. Bueno, hoy les tengo más noticias. Voy a vender la casa. ¿Qué? Terence se levantó de un salto. No pueden. Sí puedo, respondí con calma. La casa me pertenece y puedo hacer con ella lo que quiera. ¿Pero a dónde irás? Wanda parecía sorprendida. ¿Dónde vivirás? Tengo un plan. Sonreí. Brooke, por favor, cuéntale sobre nuestro trato. Brooke sonrió profesionalmente y abrió una carpeta de documentos. La señora Froggatt y yo hemos llegado a un acuerdo preliminar para vender la casa en el 84 de la calle Maple por 325,000 pesos. El trato se cerrará en 30 días, momento en el cual los nuevos dueños tomarán posesión de la propiedad. ¿30 días? Pierce parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero ese es el mismo tiempo que la orden de desalojo. Exactamente, asentí. 30 días para encontrar un nuevo lugar y mudarme. Después, la casa pasará a manos de los nuevos dueños. ¡Qué locura!, casi gritó Terence. ¿Vendes la casa donde crecimos, la casa que tú y tu padre compraron juntos? Sí, dije con firmeza. Porque es mi casa y tengo derecho a hacer con ella lo que me plazca. ¿Dónde vas a vivir?, volvió a preguntar Wanda. ¿En la residencia de ancianos que tanto detestas? No, negué con la cabeza. Tengo otros planes. Señor Drummond, por favor. Hadley se levantó y nos entregó a cada uno una carpeta con documentos. Este es el aviso oficial de la venta de la casa y la terminación de su derecho a vivir allí 30 días después de la fecha de recepción de este aviso, explicó. Como dijo la señora Froggatt, tienen 30 días para desalojar la propiedad. Después, los nuevos dueños tomarán posesión. Esto es una locura, murmuró Terence, hojeando los documentos. No hablarás en serio. Sí, y lo estoy haciendo, respondí con calma. Y tengo otro anuncio. Letty, puedes pasar. Letty apareció del pasillo donde había estado esperando. Le sonrió a todos y se paró a mi lado. Siempre he soñado con viajar, dije, mirando las caras de asombro de mis hijos, para ver el mundo mientras aún tengo fuerzas y salud. Y ahora que la casa está vendida, por fin puedo cumplir ese sueño. Letty y yo nos vamos primero a Europa, Italia, Francia, España, y luego quizás a Asia. Ya veremos. ¿Te vas? Wanda parecía no poder creer lo que oía.
¿Para siempre? Por un tiempo, aclaré. Quizás 6 meses, quizás un año. Aún no lo he decidido, pero sé con certeza que quiero ver el mundo mientras pueda. ¿Y el dinero?, preguntó el práctico Pierce, haciendo la pregunta obvia. ¿De dónde sacarás el dinero para semejante viaje? De la venta de la casa, por supuesto. Sonreí. Invertiré parte del dinero en mi futuro para asegurarme una jubilación digna, y otra parte en viajes y diversión. El señor Wilson del banco me ayudó a elaborar un excelente plan financiero. No puedo creerlo, negó Terence con la cabeza. No puedo. Vendes nuestra casa y te vas. ¿Y nosotros qué? ¿Y tu familia? Ya son adultos, Terence, dije con dulzura. Tienen trabajo, ingresos y familias. Estarán bien, y no dejaremos de ser una familia solo por vivir separados. Pero los extrañaremos, dijo Ñola inesperadamente. Y por primera vez en mucho tiempo, había sinceridad en su voz. Yo también los extrañaré, respondí con sinceridad. A todos ustedes. Pero tengo que hacer esto por mí. ¿Cuándo te vas?, preguntó Willow en voz baja, mirándome con los ojos muy abiertos. En 35 días, le sonreí a mi nieta. Justo después de que se concrete la venta de la casa. Letty y yo ya tenemos nuestro itinerario planeado. Empezaremos en Roma. Todos guardaron silencio, procesando la información. Vi diferentes emociones en sus rostros: conmoción, incredulidad, dolor, confusión. Así que está decidido, dijo finalmente Terence. Lo decidiste todo sin nosotros. Sí, respondí simplemente. Porque es mi vida y mi decisión. ¿Y si no encontramos dónde vivir en 30 días?, preguntó Pierce desafiante. Lo harás, dije con seguridad. Si de verdad lo intentas. No puedo creerlo, repitió Terence. Nuestra propia madre nos está echando a la calle y se va. No voy a echar a nadie a la calle, respondí con paciencia. Les doy 30 días para que encuentren un nuevo lugar donde vivir como adultos, personas responsables. ¿Pero por qué? La voz de Wanda sonaba casi infantilmente confundida. ¿Por qué nos haces esto? No te lo hago a ti. Lo hago por mí, respondí con dulzura. Porque quiero vivir mi vida, disfrutar de mis últimos años, ver el mundo, ser feliz. ¿Acaso no me lo merezco? Eso es egoísta, dijo Terence con brusquedad. Puro egoísmo. Solo piensas en ti. ¿Y tú pensaste en mí?, pregunté con calma. ¿Cuándo me sugeriste que me mudara a una residencia de ancianos para que pudieras vivir más cómodamente en mi casa? Eso es diferente, objetó. Lo sugerimos por tu bien, y simplemente nos estás abandonando. No estoy abandonando a nadie, Terence, negué con la cabeza. Estoy empezando a vivir para mí por primera vez en muchos años. Y tú tuviste que hacer esto para lograrlo. Wanda señaló con la mano a Hadley y Brooke. Abogados, agentes inmobiliarios, avisos. Somos una familia. Sí, somos una familia, asentí. Y por eso espero que me comprendas y me apoyes, o al menos que no te interpongas en mi camino. ¿Apoyarte? Terence parecía indignado. ¿Apoyarte para que nos echaras de casa, la vendieras y te fueras con ganas de ser felices? Dije en voz baja. ¿Y nuestra felicidad? Wanda estaba a punto de llorar. ¿Has pensado en nosotros, en los niños? ¿Cómo les vamos a explicar que su abuela vendió la casa y se fue? Explícales que su abuela finalmente decidió vivir para sí misma, dije con firmeza, después de tantos años viviendo para los demás. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Terence, poniéndose de pie y dando vueltas por la habitación. Es una pesadilla. Si no tienes más preguntas, intervino Hadley Drummond, me gustaría hablar de algunos detalles legales con la señora Froggatt. Sí, claro, asentí. Podemos hablar en la cocina. Me dirigí a la puerta de la sala, pero Terence me cerró el paso. No puedes irte así como así, dijo. Aún no hemos terminado. Creo que ya lo hemos dicho todo, respondí con calma. Tienes 30 días, Terence. Aprovéchalos. Lo rodeé y salí de la habitación, sintiendo que me temblaban las rodillas. Pero no lo demostré, no ahora que era tan importante mantenerse fuerte. En la cocina, Hadley, Brooke y Letty me esperaban. ¿Qué tal?, preguntó Letty.
Fue duro, respondí con sinceridad. Pero lo superé. Están en shock, comentó Hadley. Es normal. Necesitan tiempo para procesarlo. Tienen tiempo, asentí. 30 días. ¿Y luego qué?, preguntó Brooke. ¿De verdad vas a vender la casa? La miré, luego a Letty y Hadley. No lo sé, respondí con sinceridad. Todavía no lo he decidido, pero voy a viajar, eso seguro. Así es, asintió Letty con aprobación. Ya era hora. Le sonreí, con una extraña mezcla de miedo y emoción. De verdad que lo había logrado. Defendí mis derechos, mis deseos, mi vida. Y aunque los niños estaban furiosos, aunque no entendían ni aceptaban mi decisión, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en muchos años, había pensado en mí en lugar de en ellos, y fue liberador. Bueno, dijo Hadley, sacando unos documentos más de su maletín, discutamos los detalles por si acaso no se mudan en 30 días. Asentí y me senté a la mesa, dispuesto a escuchar. Afuera, empezaba a llover. Gotas gruesas golpeaban la ventana como si marcaran el ritmo de una nueva vida que apenas comenzaba. Mi vida, por fin mía. En la habitación de al lado, oía las voces emocionadas de mis hijos. Discutían, me acusaban, hacían planes. Pero por primera vez en muchos años, no importaba.